estaré presentando una entrevista. Nos estará acompañando Vanessa. Ella es fisioterapeuta recién egresada y también tiene como hobby jugar fútbol. Me pareció muy importante estas dos partes, ya que ambos hacen parte de un profesional con ética y liderazgo, tanto por su profesión y por el hobby que tiene, que es jugar fútbol. Bueno, Vanessa, para comenzar, cuéntame un poco sobre su rol, tanto como fisioterapeuta como jugadora de fútbol. Gracias, Paola, por la invitación. Yo soy fisioterapeuta recién ingresada y estoy empezando a consolidarme en el área músculo esquelética y también deportiva. Como tú lo dijiste, a mí me gusta mucho jugar fútbol, que es mi hobby, que es algo que disfruto muchísimo y que me ha enseñado el trabajo en equipo y comunicación. También me gusta mucho trabajar con movimientos y ayudar a las personas a recuperarse. Ok, perfecto. ¿Qué tipo de equipo o grupo lidera o coordina en cada espacio, Vanessa? En la parte clínica suelo liderar procesos individuales como acompañado a mis pacientes y organizo sus rutinas y hago seguimiento de cada uno y su proceso, dependiendo de cómo se encuentra el paciente y de qué lesión tenga. En el fútbol, en este momento no soy capitana, pero sí soy la que ayuda a organizar, a comunicarme y mantener el ambiente positivo. Súper bien. ¿Cuánto tiempo llevas desempeñando funciones de liderazgo en estos entornos, tanto el clínico, que es la fisioterapia, y el deportivo, que lo usas como el hobby? Eh, Desde mis prácticas clínicas he asumido pequeñas responsabilidades de liderazgo, especialmente en la planificación de ejercicios y de educación al paciente. También en el fútbol he tenido roles de apoyo desde hace un par de años, más que todo cuando se necesitan voces tranquilas o alguien que ayude a ordenar. Se podría decir que mis prácticas comenzaron desde el sexto semestre, desde ahí comencé a liderar. Wow, pero qué bueno. Ejercer. En tu día a día, ¿cómo se asegura que de su equipo, pacientes o deportistas o inclusive sus mismos compañeros comprendan claramente qué deben hacer y por qué es importante hacer esa actividad? Trato de explicar todo como de forma clara y sencilla. También una de las cosas que a mí me gusta es demostrar los ejercicios y preguntar si hay dudas. Yo creo que cuando la gente entiende el por qué es porque se compromete más y se evita más la confusión. O sea, desde que uno haga el ejercicio bien y le explique a la persona adecuadamente y tenga paciencia, pues porque hay algunos pacientes que en realidad a veces no tienen paciencia y pues toca nosotros como recién, pues como fisioterapeutas, ayudarlos en su proceso y poderlos ayudar en cada una de sus rutinas o dependiendo de la lesión que tenga. Claro, entiendo. En su día a día, ¿cómo se asegura de que su equipo comprenda lo que deben hacer y por qué? O sea, quiere decir que si utiliza algún tipo de reuniones, mensajes o demostraciones prácticas. Trato de explicar cómo los ejercicios, las progresiones y sus cuidados. También trato de orientar a las pacientes y sobre todo trato de hacerles una buena terapia y a estar ahí acompañándoles para prevenir las lesiones. También trato de organizar mis tiempos de trabajo o calentamiento cuando es necesario. En el caso tal, siempre es un buen calentamiento antes de iniciar la terapia. También ayuda a mantener una buena comunicación dentro del grupo, sea de mi paciente a fisioterapia, a la fisioterapeuta. En este caso yo. Perfecto. ¿Y cómo promueve que su equipo exprese las inquietudes o las sugerencias? Siempre digo que puedo hablar conmigo sin problema. O sea, siempre les digo que si tienen que algo que hablar o si sienten algún dolor, se expresen hacia mí y así poderlos ayudar. También intento ser como más cercana y mostrar que no juzgo y solo escucho y atiendo lo que ellos dicen. Creo que cuando uno es claro y respetuoso, las personas sienten con confianza, se sienten con confianza a sí mismo para expresarse hacia mí. Wow,
Muy interesante. ¿Y tiene algún método para fomentar este tipo de confianza o algún tipo de apertura para este tipo de conversaciones? Sí, 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 Paula. En este caso, escuchar de verdad, no interrumpir y siempre explicar mis decisiones. También trato de reconocer el esfuerzo de los demás porque eso crea un ambiente amable. Y cuando hay algún tipo de roce o desacuerdo con, pues inclusive con usted misma o entre los mismos compañeros, ¿cómo usted interviene? ¿Qué es lo primero que usted hace y cómo trata de calmar este tipo de ambientes tan densos que inclusive identifico que en el ámbito clínico, hospitalario y también en la adrenalina de los juegos puede tornarse muy densa? Lo primero en este caso es calmar el ambiente y escuchar a cada persona. Luego trato de resumir lo que entendí y buscar un punto medio de cuál fue el problema y eso. También una cosa que me parece súper importante es resolver las cosas rápido para que no afecten el trabajo ni la convivencia, tanto paciente como fisioterapeuta o en mi caso, en otro caso, con mis compañeros de trabajo. Claro. Claro, entiendo. ¿Y en algún momento ha tenido que mediar algún tipo de conflicto, algún tipo de estos conflictos? O sea, ¿qué hizo y por qué tomó ese tipo de enfoque para mediar ese conflicto? Sí, sí, claro. Eso suele pasar en muchos aspectos en este tiempo. Pues a mí me ha pasado varias veces. También me pasó una vez me pasó en un entrenamiento que dos compañeras se molestaron por una entrada fuerte. La otra en una jugada le chocó muy fuerte y fue hacia la rodilla y claro, ella hubo una discusión muy fuerte, pues obvio porque la otra fue como a lesionarla, pero no, o sea, la otra pensaba que pues con eso iba la intención de lesionarla, pero no, fue solo un entrenamiento, o sea, como que solo fue el juego, pero no iba con mala intención. Hablé con ellas por separado, las escuché y luego las invité a aclararlo juntas. También tomé ese enfoque porque a veces solo se necesita un espacio para expresarse y entender que ninguna tuvo una mala intención. Eso es lo que pues hablar es muy importante en este caso. Perfecto, súper bien. Y cuando surge un problema nuevo, ¿cuál es el primer paso que toma? Respiro, evalúo lo que está pasando y qué información tengo o qué pasó o analizo la situación. Después pregunto a las personas involucradas, en este caso que fueron mis dos compañeras, que te lo acabo de decir, pues pienso en la solución más práctica en ese momento y pues trato de resolverlos. Si no es con ellas juntas, cada uno por separado y después que ellas dos la puedan hablar. Vanessa, y cuando alguien hace un excelente trabajo, ¿usted cómo lo reconoce? ¿Cómo les da ese mérito a esas personas para que las pueda motivar o inclusive inculcarles que sigan en pro de esa mejora? Eh, lo felicito directamente y si estamos en grupo también lo menciono. También creo que reconocer los logros motiva mucho, especialmente a quienes están en proceso de recuperación. Y al contrario, digamos, cuando alguien comete un error, sé que pues es en este línea de aprendizaje como egresada, pues se tienden a cometer muchos errores, pero en su caso, cuando alguien comete un error, ¿usted cómo lo maneja? Lo hablo con calma, explico lo que pasó y porque es importante corregirlo y cómo puede mejorarse. Prefiero que las personas se sientan acompañadas, más no regañadas. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Y si el equipo está desmotivado o en este caso, cuando está en el ámbito clínico, es estresante el ambiente, ¿cuál es la prioridad usted como líder o cuál elegiría esa prioridad siendo usted líder de algún tipo de equipo? Sí, claro, eso pasa pues en muchas ocasiones. Entonces, en este caso, hay veces el estrés viene de cosas externas o internas, vienen de muchos aspectos. Entonces, es mejor primero escuchar qué está pasando, luego trato de organizar el trabajo para que sea más llevadero y recordarles que pueden apoyarse entre